Pues buenos días a todos, soy Ángel Carracedo y tengo el placer de coordinar esta mesa primeras en terapias avanzadas sobre terapia celular y génica, sustituyendo a mi querido amigo Pablo Lapuncina, que por problemas de salud no puede estar hoy con nosotros, pero desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Y la verdad que en el comité asesor de los informes anticipando teníamos una prioridad siempre grande, pero que lo dejamos hasta ahora, que era tener un monográfico sobre terapia génica y celular. La verdad que la importancia que va teniendo en todo lo que es la nueva medicina, ya no del futuro, sino del presente, y en lo que es toda la medicina personalizada, es enorme. Imaginaros solamente pensar que los objetivos del IRDIC, del Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, es que para el año 2027 tengamos más de 1000 tratamientos para enfermedades raras, prácticamente todas ligadas al desarrollo de la terapia génica y celular. Ya no digamos lo que están representando los CAR-T en algunos tumores oncomatológicos y quizá sean también un futuro para tumores sólidos. Realmente la terapia génica y celular está representando una revolución en medicina y va a ser imparable. Deciros solo que también hay otros retos éticos que hay que afrontar, que pueden salir también durante la discusión y también plantearse un poquito también el futuro, porque también no deja de haber retos de sostenibilidad y económicos. Se espera que el 10% al menos del gasto en medicamentos en el 2027 esté ligado a tratamientos para enfermedades raras. Y la verdad que esto va a incrementar el gasto farmacéutico, pero es gente que va a tener una mejora grande con los tratamientos y de hecho ya la tiene. Y yo con esta breve introducción porque lo que quiero es que disfrutéis de la mesa y que leáis el informe porque me parece que está extraordinariamente realizado. Realmente teníamos el lujo de contar con un plantel en el informe espectacular. Os presentaré después a los miembros de la mesa que participaron en el informe, pero dejadme por empezar de introducir al coordinador del mismo, que es el doctor Juan Bueren. Juan es el jefe de división de terapias innovadoras del Centro de Investigación Energética, Medioambientales y Tecnológicas, del CIEMAT. Es jefe de grupo y tiene una participación activísima en el CIBER de enfermedades raras y es coordinador de la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas del CIEMAT y del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Es una persona que no es porque sea mi amigo, porque es extraordinario en todos los sentidos, científico y personal. Tenía que coordinar este informe, ha hecho desarrollos en terapia génica espectaculares por ejemplo, todos los vectores lectovirales que hizo para terapia génica en Fanconi. Tiene una actividad increíble. Su único defecto es que me pesca las lubinas de la ría de Muros y esto no se lo perdono mucho, pero bueno, fuera de esto, de verdad que es un lujo contar con él. Juan, te dejo para que nos cuentes el informe. Muchas gracias, mi muy querido amigo Ángel. Pero no te perdono lo de las lubinas. Y si hemos conseguido hacer terapia génica en enfermedades complejas, lo de las lubinas llegará en su momento. Voy a ver si consigo compartir la presentación. Muy bien, pues desde luego, primero de nada, agradecer a la Fundación del Instituto Roche por haber pensado que las terapias avanzadas debían estar ocupando el puesto que les corresponde en un estudio como estos estudios tan interesantes que vienen haciendo en el Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro. Y a modo de introducción de la mesa he preparado unas pocas diapositivas en las que explicar muy brevemente en qué consisten las terapias avanzadas y algunos de los logros que se van obteniendo en estos años. Básicamente, las terapias avanzadas es algo muy sencillo, tal como definen las agencias tanto europea como española, pues son medicamentos de uso humano que están basados bien en genes, bien en células, en tejidos o una combinación de ambas. Y dependiendo de lo que se trate, pues nos vamos a encontrar con medicamentos de terapia génica
aquellos que están basados en la inserción de secuencias de ácidos nucleicos en las células del paciente, medicamentos de terapia celular basados en células manipuladas sustancialmente o con cambios en las funciones esenciales de las mismas, y medicamentos de ingeniería de tejidos que consistirían en células o tejidos modificados para reparar, regenerar o reemplazar tejidos humanos. Ciñéndonos a los fundamentos de la terapia celular, pues en todos ellos el procedimiento para la realización de este tipo de terapias se basan en la colecta de determinados tipos celulares. En estas células se realiza ex vivo una modificación sustancial de las mismas y después de realizada la misma se infunde en los tejidos del paciente para que ejerzan la función terapéutica que es necesaria. ¿En alguna cosa? Es un aspecto básico de la terapia celular el hecho de que sea sometida a una manipulación sustancial de estas células y o bien un cambio en las funciones esenciales para las cuales estas células están funcionando en el organismo. Y fundamentalmente estos hechos han llevado lugar, como quizá luego discutamos, a confusiones en lo que debe ser y lo que no debe de ser terapia celular. Los tipos celulares que más frecuentemente se utilizan en este campo varían entre las células madre adultas, desde luego las más utilizadas, pero sin duda con el descubrimiento de la posibilidad de manipular células madre embrionarias a partir de las células del blastocisto, pues se generaron nuevas expectativas en la posibilidad de hacer terapia celular en pacientes. Los problemas fundamentalmente asociados a ADRE pues se encontraron en primer lugar en aspectos éticos, pero no solamente aspectos éticos relacionados con la necesidad de destruir los embriones, sino también problemas técnicos por la dificultad que se encontraron en que estas células consiguieran regenerar determinados tipos de tejidos, y también problemas de seguridad por la posibilidad de que se pudieran generar algunos tumores como consecuencia de diferenciación parcial de estas células antes de ser utilizados en los pacientes. Algunos de los problemas, como por ejemplo fundamentalmente los problemas éticos, se resolvieron casi completamente con el descubrimiento de las células inducidas pluripotentes por el doctor Yamanaka, que comprobó cómo a partir de la transferencia de unos pocos factores de transcripción en diferente tipo de tejidos adultos, estas células se podían revertir, adquirir un comportamiento prácticamente idéntico al de las células madre embrionarias, y estas células se pensó que podrían contribuir de manera muy significativa a los procedimientos de terapia celular. Aunque, como decía, los problemas éticos prácticamente que se resolvieron, los problemas técnicos para conseguir la regeneración de determinados tejidos estaban todavía presentes, así como también algunos problemas de seguridad. Y por este motivo, las células madre adultas son las células que se vienen utilizando en la inmensa mayoría de los protocolos clínicos de terapia celular. De modo que células madre adultas obtenidos de diferente tipo de tejidos se han venido manipulando ex vivo para facilitar la regeneración o el tratamiento de diferente tipo de patologías, que básicamente podemos clasificar en dos tipos de aplicaciones terapéuticas. La primera de ellas sería la regeneración de tejidos. Y en el campo de la regeneración de tejidos, el paradigma de la terapia celular, sin duda alguna, es la regeneración de las células que circulan en la sangre, la regeneración del sistema hematopoyético. Y aquí hay que reconocer los trabajos del doctor Donald Thomas a partir de los años 50, que comenzó primero en sus trabajos en perro y luego los aplicó a la terapia de leucemias en pacientes, y gracias a estos trabajos se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.
Pero aparte de la regeneración de la terapia celular para la regeneración del sistema hematopoyético, que no se considera una terapia avanzada, porque no es necesario realizar ni una manipulación esencial ni un cambio en las funciones de estas células madre hematopoyéticas, a día de hoy nos encontramos con centenares de protocolos de terapia celular clínica dirigidos a la regeneración miocárdica, el tratamiento de la isquemia de miembros inferiores, regeneración ósea y cartílago, regeneración de la córnea, tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o regeneración de la piel. Y hay un segundo grupo de aplicaciones terapéuticas muy fundamentalmente dirigido al tratamiento de patologías antiinflamatorias y autoinmunes, entre las cuales nos encontramos el tratamiento de fístulas perianales y rectovaginales en pacientes muy fundamentalmente con Crohn, tratamiento de artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de injerto contrahuésped frecuentemente producido en trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos, o muy recientemente y con resultados muy interesantes para el tratamiento del distrés respiratorio en pacientes con COVID. Y en este sentido, creo que debemos de sentirnos muy orgullosos del papel que la red Tercel en España, y coordinado por el doctor Moraleda, está ejerciendo, y que, tal como podemos ver en el panel de la derecha, es un instrumento que marcha sobre ruedas, no solamente en nuestras fronteras, sino también fuera de ellas. Desde luego, si pensamos en un protocolo de terapia celular que en nuestro país y fuera de él está teniendo repercusión muy significativa, están los estudios de terapia celular, en particular los realizados con células mesenquimales derivadas de tejido adiposo, que inicialmente realizados por el doctor Damián García Olmo, pues fueron progresando. Consiguió la aprobación de uno de los pocos ensayos clínicos en fase 3 de medicamentos de terapia celular que existen a nivel mundial, y esto ha facilitado que a día de hoy el tratamiento de estas fístulas de pacientes de Crohn sea un tratamiento que ya esté consolidado y se considere un nuevo medicamento de terapia celular para una patología muy compleja y muy gravosa para los pacientes. Pasando del campo de la terapia celular a la terapia génica, nos encontramos también con básicamente dos modalidades de tratamiento que están en marcha con muy buenos resultados hoy en día, ambos tipos de tratamiento. Mientras que los tratamientos de terapia génica in vivo se basan en la administración directa de los vectores terapéuticos sobre el paciente, en la terapia génica ex vivo las bases son bien diferentes. Así como en este caso el vector terapéutico se administra en el paciente con sus ventajas y sus limitaciones, entre las ventajas es la simplicidad, no se necesita hacer ninguna manipulación de las células ni de los tejidos del paciente, tiene el inconveniente de que es muy difícil predecir el tejido diana al que irán los vectores terapéuticos. Y esto ha mostrado en ocasiones algunos problemas fundamentalmente relacionados con las respuestas del sistema inmune. Como contraste a esta modalidad terapéutica nos encontramos con la terapia génica ex vivo, en donde ya las células se extraen del paciente, se tratan con los vectores terapéuticos ex vivo, y una vez que las células están corregidas del defecto genético, se reintroducen en el paciente. De nuevo, esto tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. La principal ventaja es que aquí la modificación genética está muy clara, solamente se realiza sobre las células que se han extraído, pero tiene el mayor inconveniente que no en todos los tejidos es posible extraer y manipular las células diana. Afortunadamente, la progresión de los trabajos preclínicos hacia los trabajos clínicos y luego la aprobación de los medicamentos, tanto en las agencias europeas como en otras agencias, como puede ser la americana,
pues han ido progresivamente mostrando cómo algunos medicamentos de terapia génica in vivo, inicialmente para el tratamiento del déficit de la lipoproteílipasa o de la distrofia retinal o de la atrofia muscular espinal, todos ellos tratados mediante vectores adenoasociados, pues han ido mostrando eficacias terapéuticas bien claras que han permitido la aprobación de estos medicamentos de terapia génica. Pero hablando de medicamentos de terapia génica ex vivo, nos encontramos también con medicamentos basados en células madre, en estos casos células madre hematopoyéticas, corregidas genéticamente para que puedan producir la proteína que faltaba en pacientes con inmunodeficiencias severas combinadas, con beta-talasemia o muy recientemente con la leucodistrofia metacromática. Así como en este caso hablamos de vectores no integrativos, en todos estos casos nos encontramos con vectores que ya facilitan la integración del gen terapéutico en el genoma de la célula diana. Pero los éxitos de la terapia génica no quedan restringidos al campo de las enfermedades raras, enfermedades monogénicas, sino, como mencionaba antes el doctor Carracedo, es muy de destacar el éxito logrado mediante la generación de las células CAR T-cells, actualmente muy dirigidas para el reconocimiento de células tumorales que expresen un antígeno como es el CD19. Esto ha llevado a la aprobación también de 2 medicamentos para la terapia contra leucemias asociadas a la expresión del antígeno CD19 en linfocitos B. Pero si esto es terapia génica no dirigida, muy recientemente estamos viendo también logros difícilmente predecibles hace pocos años en el campo de la edición génica. La edición génica ha sido posible gracias al descubrimiento de nucleasas de diseño. Estas nucleasas lo que facilitan es el reconocimiento de regiones específicas en el genoma celular, que llevan a la generación de dobles roturas en lugares predecibles que en algunos casos conllevan a la generación de mutaciones en aquellos casos en los que, por ejemplo, se desea inhibir una determinada función génica. Ahora bien, en otros casos, junto a la doble rotura se provee a la célula de una secuencia donadora, es posible que donde existía antes una mutación se produzca ahora una recombinación con la secuencia ausente de esta mutación y por ello se pueda producir una auténtica reparación de defectos génicos. Y todo este tipo de trabajos se lo debemos a los grandes descubridores, sin duda, a nuestro colega Francis Mohican, descubridor de las CRISPR, y más recientemente a las doctoras Carpentier y Doudna, que han recibido el Premio Nobel de Química por la aplicación de las nucleasas CRISPR para los trabajos de edición génica terapéutica. Y aquí no puedo más que detenerme en un trabajo que se ha publicado esta semana pasada en una de las mejores revistas de medicina, New England Journal of Medicine, en donde se obtiene un tratamiento extraordinariamente eficaz para pacientes con hemoglobinopatías. 2 detalles técnicos en relación a esto para explicar el impacto que va a tener en el tratamiento de las hemoglobinopatías. Como todos sabemos, durante la edad intrauterina, la mayor parte de la hemoglobina fetal, la mayor parte de la hemoglobina es hemoglobina fetal que se debe a la expresión de la gamma globina. Esta expresión de la gamma globina disminuye después del nacimiento, de forma que se sustituye por la beta globina, que es la que está mutada en los pacientes que padecen beta-talasemia o anemia de células falciformes. Y este tránsito se debe a una proteína, a un factor de transcripción como es BCL11A. Bueno, lo que los autores de este trabajo idearon es, si conseguimos inducir una mutación en este factor de transcripción, la represión de la cadena gamma no se produciría
y por lo tanto, no solamente durante la vida fetal, sino también durante la vida adulta, podría existir una alta expresión de la cadena gamma y por lo tanto los pacientes podrían tener unos altos niveles de hemoglobina fetal sin que padecieran la anemia característica de los pacientes que padecen este tipo de hemoglobinopatías. Por tanto, diseñaron una CRISPR que reconocía una región específica de este factor de transcripción y lo que consiguieron en este artículo publicado el día 5 de diciembre es que mediante la extracción de las células madre del paciente, seguido simplemente de una transfección con esta nucleasa, consiguieron que los bajos niveles de hemoglobina que tenían estos pacientes, que eran dependientes de transfusiones, mientras que la inmensa mayoría de la poca hemoglobina que tenían era hemoglobina adulta, se produce una transición, los niveles de hemoglobina suben hasta valores normales de hemoglobina y estos pacientes pasan a tener la mayor parte de su hemoglobina como una hemoglobina fetal perfectamente compatible con el transporte de oxígeno en la sangre de estos pacientes. Este es uno de los hallazgos más recientes que les debemos al descubrimiento de investigación, al descubrimiento de nucleasas gracias a un importante trabajo de investigación básica, y esto desde luego va a tener un gran impacto en la medicina del futuro porque es sencillo, muy eficaz y el coste no debería de ser excesivamente alto. Pero desde luego nos quedan muchos retos todavía importantes en la terapia celular. Por una parte, mejora en el conocimiento de los mecanismos de acción, en la eficacia terapéutica debemos optimizarla y tal vez la combinación entre la terapia génica y la terapia celular estará la clave para ello y debemos optimizar la fabricación y el coste. En terapia génica, sin duda, también debemos optimizar la fabricación de los vectores virales, mejorar la eficacia de los no virales, así como también la eficacia y la seguridad de la edición génica, y también en los campos de la terapia génica ex vivo e in vivo debemos igualmente mejorar tanto la sistematización, los métodos de producción, disminuir la inmunogenicidad y aumentar el tropismo. Y con esto yo termino. Quiero de nuevo agradecer a la Fundación Instituto Roche por la inclusión del tema de terapias avanzadas en su observatorio de tendencias, a Ascendo Consulting, con quien ha sido un placer colaborar para la elaboración de este informe, y a los colaboradores que han participado en el desarrollo de la misma, la doctora Gloria González Aseguinolaza, el doctor Montoliu, Moraleda, Felipe Prosper y a todo el comité asesor implicado en este observatorio de tendencias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. La verdad que una exposición preciosa y el ejemplo último espectacular del New England, que la verdad que hace que tengamos mucha más ilusión todavía por estas terapias. Bueno, pues yo sin más, primero animaros a todos a que hagáis preguntas en el chat, a todos los que estáis participando online, porque es más difícil casi siempre estimular las preguntas cuando cuando se está así virtualmente, pero la verdad que yo creo que han quedado muchas preguntas por hacer y os animo a hacerlas. Yo voy a estar pendiente de todo lo que se vaya diciendo para transmitírselas a los panelistas. ¿Qué paso a presentar? La verdad que es un lujo contar con las personas que tenemos. La primera es la doctora Gloria González Aseguinolaza, que es la subdirectora del Centro de Investigación Médico Aplicada del CIMA de la Universidad de Navarra y es directora científica de Vivet Therapeutics. El doctor Luis Montoliu, que es un investigador científico del CNB, del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red del CIBERER, y un gran investigador y un gran divulgador. El doctor José María Moraleda, que es el jefe de servicio de hematología y hemoterapia de la unidad de trasplantes de progenitores hematopoyéticos y terapia celular del Hospital Clínico Universitario de Virgen de la Risaca, en Murcia. Y el doctor Felipe Prosper, que es codirector de hematología y director del área de terapia celular de la Clínica Universitaria de Navarra y director del programa de medicina regenerativa del CIMA. Y
Yo voy a empezar con una pregunta que ha surgido para los dos últimos. Hay muchísima gente interesada en terapia CAR-T para tumores oncohematológicos. La primera pregunta que surge es ¿cuál es la realidad hoy día? ¿Cuáles son los tumores hematológicos que se ven beneficiados? ¿Se puede esperar que haya más tumores oncohematológicos en el futuro que se beneficien de terapia de CAR-T? ¿Y qué hay de realidad sobre la aplicación de CAR-T a tumores sólidos? José María o Felipe, el que queráis. Bien, bueno, pues, empiezo yo. Muchas gracias ante todo a Roche por su invitación, a Juan Bueren y a todo el equipo que ha hecho posible esta jornada, esta mañana tan interesante de ciencia. Bueno, contestando a tu pregunta, la realidad está ahí. En España ya llevamos más de 200 infusiones de CAR en pacientes fundamentalmente con leucemias agudas linfoblásticas y con linfomas de célula grande B, de célula grande, ¿no? Que ambas se caracterizan por tener un antígeno preciso, que es el CD19, contra el cual va dirigido el CAR, pero y los resultados son unos resultados realmente extraordinarios. Como se ha comentado, esto es un cambio de paradigma, es una nueva manera de tratar a los pacientes con medicamentos farmacéuticos vivos, ¿no? Con células, y estamos aprendiendo a manejarlas, ¿no? Pero ya es una realidad. Este tipo de tratamientos ahora mismo se hacen en pacientes con enfermedades muy avanzadas y los resultados son extraordinarios, ¿no? A mí me gustaría resaltar que el cambio de paradigma es porque este tratamiento es un tratamiento curativo. En una neoplasia muy avanzada, tener un tratamiento curativo es extraordinariamente difícil. Y en estos enfermos que están en tercera línea, cuarta línea, quinta línea, que son o resistentes primarios, que no tenemos nada más que ofrecerles, el tener un tratamiento que les puede curar en un porcentaje mayor o menor, de 30 a 60%, a mí me parece realmente extraordinario. Yo no lo había visto esto antes nunca en ninguna enfermedad, con ningún medicamento de los que tenemos hasta ahora, ¿no? Hay otras enfermedades hematológicas en las cuales ya los resultados son muy notables. El doctor Felipe Prosper puede hablar de ello porque tiene mucha experiencia en mieloma múltiple. Y también es una realidad que empiezan a aparecer investigaciones muy prometedoras con respecto a tumores sólidos. En el reciente ASH ya han aparecido algunos fases 1 en pacientes con glioblastoma, con cáncer de pulmón, etc. De manera que yo creo que este tipo de tecnología es algo que ha venido, como ha comentado Juan antes, para quedarse. Es un avance tecnológico imparable y nos vamos a tener que formar mucho, porque creo que afortunadamente vamos a curar a muchos pacientes que hasta hace muy poco no eran rescatables con los tratamientos convencionales. Pues muchas gracias. Doctor Prosper. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado José María. Creo que es un cambio paradigmático en el tratamiento de muchos enfermos, pero creo que hay que ser, a ver, por poner un poco la contrapartida, que hay que ser un poco cautos. Lo que estamos viendo no nos lo imaginábamos. Pacientes sin ninguna opción con leucemias linfoblásticas agudas conseguimos curaciones del 30-40% de ellos, lo cual es increíble. Pero es verdad que tenemos que transmitir también cierta, diría yo, tranquilidad a la gente, a los pacientes. O sea, los CARs no nos van a curar todas las enfermedades en todos los supuestos. Siguen teniendo algunos puntos, tenemos mucho campo que mejorar. Tienen toxicidades que hay que aprender a manejar mejor. Los pacientes siguen recayendo, los pacientes desarrollan nuevos mecanismos de recaída que tenemos que entender cómo se producen, y la ventaja que tenemos es que
la evolución y la investigación que se está haciendo en este campo es tan sorprendente que estamos convencidos de que se va a mejorar muchísimo. Pero hay que transmitir cierta calma, porque si no podemos acabar, pues como pasa siempre con los ciclos de Gartner, el exceso de expectativas que luego realmente tienen que llegar a su punto de equilibrio. Entonces es una terapia revolucionaria, tiene algunos pies de barro, el primero de ellos ya no científico es económico, es una terapia que si se extiende enormemente y se incorpora al campo de los tumores sólidos, pues tenemos que entender cómo vamos a poder abordarla, porque los costes que tiene son demasiado importantes y en ese sentido todo esto hay que ponerlo en la ecuación y ver cómo lo podemos abordar. Es verdad también, nos preguntaban sobre los tumores sólidos. En los tumores sólidos empieza a haber resultados, pero nuevamente aquí las dificultades son mayores y los resultados no están siendo ni mucho menos tan espectaculares como en tumores sólidos. La identificación de antígenos realmente específicos es mucho más complicada. Los mecanismos de resistencia inmunológicos que desarrollan los tumores sólidos derivados de su medio ambiente también son diferentes y hace falta mucha más investigación. Yo creo que lo que es increíble lo que estamos viendo. Y ahora lo que hay que hacer es, con firmeza, con esfuerzo, con investigación, avanzar para que esto se transforme cada vez en una realidad mayor, pero con prudencia. Porque si no, la gente, las personas, los enfermos, a veces pues pueden sufrir estos aspectos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Yo seguiré animando a la gente a que conteste el chat, porque estoy recibiendo más preguntas por un chat paralelo de alumnos de ética, y son casi todos de ética, que por el chat de aquí. Pero sí que este es un problema que creo que es una preocupación grande que estoy viendo ya también en este otro chat, en relación precisamente a esto. A la equidad. ¿Va a ser posible administrar estas terapias? Justo lo que comentabas, Felipe. ¿Va a ser posible si se hace más habituales sostener el sistema? ¿Va a haber equidad en el acceso a los problemas, a los tratamientos? ¿Cómo se puede compaginar? Sobre todo que la gente está muy preocupada por el tema de la equidad. Yo creo que yo soy un médico. ¿Para qué voy a mentir? Y todo lo más un investigador. Y los aspectos económicos son muy complejos. Yo no sé cuál es la solución, pero no es una solución fácil. Hoy, como ha dicho José Mari, hemos tratado 200 pacientes en España. La realidad es que el número de pacientes que podrían ser tratados en España anualmente solo con las 2 indicaciones aprobadas es del orden de 500. Y si incluimos la aprobación del mieloma, que como ha dicho José Mari, tenemos experiencia en ello y sabemos que también es muy eficaz, aunque vemos que no está acabando de curar a los pacientes, esos números van a pasar a ser pues, de miles de pacientes. Claro, esto supone un coste económico para el sistema que en estos momentos probablemente no estamos capacitados para abordar. ¿Cómo se soluciona si es a base de un equilibrio entre la inversión privada y la inversión pública? Si es a través de figuras diferentes de pago. Yo sinceramente no lo sé, pero creo que merece una reflexión por los organismos, una reflexión económica y una reflexión social, porque es absolutamente esencial que nuestro sistema siga siendo equitativo. Si no lo es, vamos a tener muchos problemas y esto es clave. Pues muchas gracias. Una pregunta para la doctora Gloria González. Realmente la terapia génica para algunas enfermedades que son dramáticas, por ejemplo, atrofia muscular espinal, está muy claro los posibles beneficios fuera del tema de los costes. Pero, ¿qué pasa con enfermedades genéticas no mortales, más crónicas, que realmente no tienen una terapia específica, pero que se puede aliviar síntomas? Por ejemplo, unas enfermedades metabólicas o enfermedad de Wilson o otras enfermedades. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que su aplicación, la aplicación de la terapia génica a estas enfermedades es clara. En concreto, la enfermedad de Wilson
cuyo tratamiento cuando la enfermedad progresa es el trasplante hepático, está muy claro la aplicación, porque simplemente corrigiendo el hígado con un vector de terapia génica conseguiremos frenar la progresión de la enfermedad y probablemente revertir algunas de la patología ya desarrollada. Con lo cual yo, sinceramente, lo veo bastante aplicable. Es cierto que son enfermedades que ya tienen unos tratamientos que funcionan más o menos bien. ¿Qué ocurre? Que cuando hablas con los pacientes que tienen que tomar todos los días una medicación varias veces al día, no exenta de efectos adversos, si la terapia génica lo que les propone es una inyección, una única inyección y un efecto terapéutico duradero, pues normalmente no dudan en cambiarse, ¿no? De manera que yo creo que desde luego, la necesidad de la terapia génica en enfermedades, ¿no?, como la atrofia muscular espinal, que son dramáticas, está clarísimo porque salva vidas y salva vidas de niños, pero yo creo que la terapia génica en enfermedades como las que hablamos, como Wilson, como la fenilcetonuria, etcétera, van a llegar. Tenemos que resolver muchos problemas, algunos de los que ya se han comentado, como el coste, pero yo creo que una vez que probemos que las cosas funcionan, trabajaremos también en abaratar costes, en que las cosas técnicamente se puedan mejorar, y el futuro, yo veo un futuro prometedor, no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Pues muchas gracias, Gloria. Sí, la verdad que yo también lo veo así. Es un futuro muy prometedor. Hay una pregunta para Lluís. Bueno, hay varias. Él es un gran especialista en CRISPR, aunque podía contestar muchas de las preguntas de ética que van surgiendo, pero preguntan Luis acerca de qué avances están produciendo en lo que es la tecnología CRISPR, si hay investigación efectiva tecnológica que esté facilitando todo lo que es la terapia génica y celular. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Instituto Roche y a Juan Bueren y a todos vosotros, aprendiendo y escuchándoos. La edición génica es una de las revoluciones que nos ha afectado más probablemente en biomedicina. Ha venido también para quedarse. Y solamente un dato: en junio de 2012, estas dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, propusieron la utilización de un sistema que las bacterias usan para defenderse de los virus, sistema que había descubierto nuestro microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Mojica. Propusieron que se podían utilizar como herramientas de edición genética, y Juan Bueren nos acaba de recordar que hace apenas unos días se han publicado los primeros resultados espectaculares tanto de varios equipos, tanto en anemia falciforme como en beta-talasemia, de pacientes que ya están libres de las transfusiones. Esto en apenas 8 años hemos recorrido este tramo. Evidentemente hay que ser cauto, y estoy de acuerdo con las cautelas que ha mencionado el doctor Prosper respecto a que tenemos todavía mucho que aprender. En general, las herramientas de edición, cuando están destinadas a inactivar una función génica, y eso es exactamente lo que nos proponen estos equipos de anemia falciforme y beta-talasemia, se espera un resultado terapéutico pues, con mayor eficacia y con mayor seguridad. Todavía tenemos que investigar aquellas aplicaciones de edición que lo que pretendan es sustituir una secuencia incorrecta y reemplazarla por la secuencia correcta. Todavía no sabemos conseguir que este reemplazo se realiza o ocurra la mayor parte de las veces y no interfiera con otras partes del genoma o del organismo. Pero sin duda, en ex vivo, en las terapias génicas en ex vivo, hay un buen camino ya recorrido. Al notar también que la edición génica también es parte de la tecnología CAR-T. Recordar que la inactivación del regulador negativo del sistema inmunitario PD1 también puede lograrse con estas herramientas CRISPR.
y nos queda el reto de intentar controlar el sistema para el tratamiento de enfermedades que no se puedan ya tratar ex vivo, sino que se deban tratar in vivo. Tenemos ya unos ensayos clínicos que son muy prometedores, sobre todo con distrofias de retina en ojo, que es un órgano privilegiado, y se trata de que ahora consigamos pasar a otros órganos. No me cabe la menor duda de que vamos a investigar nuevas herramientas, vienen de las bacterias, hay millones de especies de bacterias que todavía no conocemos sus herramientas CRISPR y que probablemente nos van a dar más de una sorpresa, y espero que estas sorpresas sean positivas. Gracias, Luis. Voy a darle prioridad al chat, que una de las preguntas es que no han entendido bien, dice, no he entendido bien al doctor Prosper, me ha parecido entender que 500 pacientes al año serían susceptibles de recibir CAR-T, pero solo lo han hecho 200. ¿Cuál sería el problema? ¿Acceso? ¿Falta de centros de referencia? ¿Económico? Hay una serie de factores que... Primero está el establecer la indicación. Poco a poco los hematólogos van conociendo mejor las indicaciones y van entendiendo mejor cómo funciona el sistema de referencia centralizada que se hace de estos pacientes para la evaluación por el Comité de Terapias Avanzadas, de terapias CAR. Segundo, en el proceso desde que el paciente se identifica hasta que el paciente recibe el tratamiento pasa un tiempo que tiene que ver con desde aspectos administrativos a también aspectos puramente médicos. Los pacientes tienen que desplazarse. En ese tiempo las enfermedades a veces evolucionan. Hay muchos factores que van a condicionar. No, yo creo que ya hemos hecho 200 pacientes y esa es la buena noticia. Poco a poco el porcentaje de pacientes que tengan indicación y que reciban el tratamiento va a incrementarse, pero incluso hace apenas un año, en una reunión que tuvimos en Estados Unidos con digamos, los equipos que estaban desarrollando estas terapias, decían que del número de indicaciones de CAR que existen en Estados Unidos, o sea, de pacientes que tendrían indicación de CAR en Estados Unidos, escasamente un 15% llegaban a recibirlo por múltiples factores. El sistema tiene que engranarse hasta que eso se produzca y que realmente el porcentaje de pacientes que reciban la terapia sea mayor. Eso es lo que quería decir. No hay un problema de falta de voluntad, hay un problema de que hay una curva de aprendizaje y una curva que va poco a poco mejorándose para que esto se produzca. Pues muchas gracias. Otra pregunta dirigida a quien la quiera contestar. Si existe alguna terapia celular diseñada o pensada para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hombre, yo me aventuro. Igual José Mari. Sí. No tenemos datos actualmente, aunque bueno, el Alzheimer, como sabéis todos, es una enfermedad muy compleja de alteraciones en el empleamiento de proteínas, ¿no? Que producen una inflamación. La terapia celular, como ha explicado muy bien el profesor Wehren, es una manera de tratar la inflamación también, o sea, de manera genérica. Hay otros factores que influyen en esta enfermedad tan compleja. No existen datos consistentes que, al menos clínicos, de ensayos clínicos publicados, actualmente lleven a la conclusión de que la terapia celular pueda ser eficaz en esta enfermedad. Sí que, bueno, se está trabajando muy activamente en el laboratorio, investigando, y se está investigando con células, pero que yo sepa, no hay datos positivos en este ámbito. Aprovecho que tengo la palabra para hacer dos comentarios en preguntas previas muy breves que tienen que ver, bueno, pues fundamentalmente con la capacidad del sistema para tratar con CAR a los pacientes en España, ¿no? Yo creo que estamos muy bien preparados, hay muchos centros, hay que recordar que hay en España más de 70 unidades de trasplante de progenitores hematopoyéticos
de altísima calidad que pueden que tienen experiencia en tratamientos de inmunoterapia, y en consecuencia no es el problema el número de centros, tampoco bajo mi punto de vista es el problema la disponibilidad de medicamentos, sí es el problema la toxicidad, ¿no? El manejo de la toxicidad, y para mí la toxicidad también no solamente la del medicamento en sí mismo, que es tratable, sino la toxicidad financiera y la toxicidad burocrática. Yo creo que esto, el plan que hay ahora mismo en marcha por el Ministerio lo está resolviendo, estamos aprendiendo, como ha dicho el doctor Felipe Prosper, esto va a engrasarse muy rápidamente y bajo mi punto de vista en muy poco tiempo, como en Estados Unidos, por ejemplo, ya muchos centros que lo están haciendo, incluso en España, ¿no? El Hospital Clínic de Barcelona ya lo está haciendo, se están poniendo terapias CAR de manera ambulatoria, de manera que este tipo de tratamiento se generalizará en muy poco periodo de tiempo, y yo creo que seremos capaces de esa toxicidad, como ya se ha comentado antes, como Gloria ha dicho, esa toxicidad financiera, los precios van a bajar, nosotros vamos a generar CAR, o sea, la investigación española es muy relevante en esto, va a haber CAR académicos que se generen en universidades españolas, de hecho ya se está haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Navarra y en otros sitios, y yo lo veo el futuro con mucha esperanza, de accesibilidad de este tipo de tratamientos, de poder hacerlo accesible a todo aquel paciente que lo necesite y de bajada de precios. Esa es mi impresión de futuro. Pues muchas gracias. Tenemos solo 5 minutos. La verdad que tenemos que diseñar esto para tener más tiempo porque la mesa está siendo interesantísima, pero no vamos a poder contestar todas las preguntas. Una que acaba de surgir es si hay una persona preocupada por el tema de la utilización de CRISPR en etapa fetal, por si pueden producir mosaicismos. Bueno, y la utilización de CRISPR que estamos viendo actualmente se aplica en la fase adulta. Y se aplica en la fase adulta y se aplica, como hemos dicho, pues mayoritariamente ex vivo, en células extraídas del paciente que se editan y finalmente se retornan. La utilización in vivo, sea en adultos o sea en la fase que sea, pues está asociada a esa incertidumbre que naturalmente va a conllevar ese mosaicismo, lo cual quiere decir que no todas las células se van a editar como nosotros queremos. Esta es una de las limitaciones y es uno de los retos que tenemos que resolver, no solamente en la fase fetal, sino en la fase adulta, en los tratamientos in vivo, en los cuales una vez inyectadas las herramientas en los pacientes perdemos el control de las mismas, pues tenemos que garantizar que lleguen primero a las células que tenemos que curar, que lleguen a la mayor parte de células del tejido u órgano que tenemos que curar y que cuando lleguen realicen la modificación adecuada en la mayor parte de ellas. Y estos son los retos que tenemos que resolver en los próximos años. Pues muchas gracias, Luis. Preguntan también en lo que se refiere a vectores adeno asociados, no sé si para Gloria o para Juan, ¿qué avances habrán de producirse para que su utilización sea más extendida en la clínica y cuáles son los riesgos potenciales? Pues realmente, o sea, los avances que se tienen que producir están relacionados fundamentalmente a día de hoy con la producción a gran escala. A gran escala y a grado clínico, o sea, con capacidad para ser inyectados de manera segura en el paciente. Se necesitan dosis muy altas ahora mismo de estos vectores virales para lograr un efecto terapéutico prolongado, y una de las limitaciones es esta producción. Pero ya como decía antes, hay tanta gente ahora mismo trabajando en esa dirección que yo estoy segura, como hemos visto el avance ahora mismo reciente de los CRISPR, que conseguiremos producir virus adeno asociados en cantidades grandes a un coste mucho menor. Y luego tenemos otra serie de limitaciones que estamos viendo ahora con la llegada de los virus adeno asociados a muy diferentes indicaciones relacionadas con la respuesta inmune frente al virus, que puede hacer que el tratamiento no funcione en algunos pacientes o no tenga una duración
la duración que esperamos. Era evidente, ¿no?, que si estás usando virus para tratar enfermedades, de alguna manera el sistema inmune de las personas va a responder y eso puede limitar su eficacia. Pero también es cierto que sabemos mucho ahora mismo de cómo manipular la respuesta inmune y lo mismo que estamos desarrollando nuevas estrategias para su producción, vamos a desarrollar nuevas estrategias para evitar estas respuestas y conseguiremos un efecto o que la eficacia sea lo más universal posible. Pues muchas gracias, Gloria. Hay preguntas de los alumnos aquí de quinto de medicina en otro chat que todos preguntan cómo es posible que con todo lo que estáis contando, que es tan importante la revolución en medicina, no haya en la mayor parte de las facultades de medicina una asignatura de genética, de genómica o medicina. Totalmente de acuerdo. Es importante la genética en los estudios de medicina. Sí, esto lo compartimos. Esta pregunta me congratula con los estudiantes que veo que piensan en su importancia, ¿no? Y yo un poquito para ir acabando, porque reflexiones generales, a ver si podéis todos concluir con alguna frase sobre qué retos veis en este campo y para que tenga más impacto todo este tipo de terapias en la práctica clínica y cómo visualizáis la normalización de la incorporación de las terapias a la práctica clínica. Algunas reflexiones generales que en un minuto me podéis hacer cada uno. Empiezo yo rápido. Sabemos inactivar genes, sabemos añadir genes, nos falta sustituir genes, reemplazar los genes. Un comentario global en relación a esto y que sobre todo va dirigido a la gente joven, y es que nos tenemos que es muy importante que nos demos cuenta en qué momento de la medicina, la biomedicina nos encontramos. Y es que si nos remontamos a unos cuantos años atrás, en el descubrimiento precisamente de las vacunas, en la época de Jenner, del viaje de Balmis, tenemos la suerte de estar viviendo quienes trabajamos en esto, en una época de la medicina increíble. Hace pocos años era impensable pensar que un paciente con una enfermedad genética mortal se pudiera curar gracias a la transferencia del gen que le faltaba. Entonces es muy importante que pongamos en contexto lo que estamos haciendo hoy en día. Lo que estamos haciendo va a tener unas implicaciones de futuro impresionantes. Y tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo en los primeros pacientes que se tratan gracias a estas terapias son muy importantes porque estamos salvando la vida a pacientes, pero son las primeras pruebas de concepto de que esto es posible. Es decir, no podemos pensar que esta ya es la medicina genética que se va a establecer. Tenemos que hacer muchos avances todavía en la parte básica de la investigación, pero estas pruebas de concepto son realmente una manifestación apasionante de lo que la investigación básica está teniendo en la repercusión terapéutica del tratamiento de enfermedades genéticas y de otras enfermedades complejas. Juan, esto quedaba como un epílogo perfecto, pero es que acaban de mandar otra pregunta al chat, que es si las asociaciones de pacientes están teniendo un papel activo, cómo se están inmersas en todo este proceso de investigación. Bueno, nos están apoyando todas las asociaciones de pacientes en nuestras investigaciones y esto es muy de agradecer siempre, siempre. Y creo que nosotros debemos responder con la información que les podemos proveer, una información honesta de lo que podemos y lo que todavía no sabemos hacer. Yo, en el fondo, a mí me gustaría hacer eco de las dos cosas que han dicho Juan y Luis. Es alucinante. Lo que hay que tratar de hacer es ser muy honrados en lo que sabemos y no sabemos, que nos dejen trabajar y que nos apoyen a trabajar porque la expectativa es brutal. Pero el exceso de venta, el exceso de la transformación de todo esto en aspectos políticos, en este tipo de cosas, puede tener un efecto absolutamente contraproducente. Tenemos que ser muy honrados en lo que contamos a la gente, tenemos que hacer un esfuerzo en comunicar a la sociedad lo que todo esto representa, pero siendo objetivos y pidiendo que nos dejen trabajar, porque si no nos dejan trabajar no lo conseguiremos. Puntualizando lo que ha comentado Luis,
es tal el apoyo de las asociaciones de pacientes y de padres de pacientes a cuyos hijos se les ha aplicado algún protocolo de terapia génica y que por diferentes circunstancias no ha funcionado. Es decir, no dejéis de seguir trabajando en esto. Lo que estáis haciendo entre toda la comunidad para el tratamiento de estos pacientes no tiene precio por nuestra parte. No paréis. Y yo creo que esto es muy de agradecer y supone un compromiso por nuestra parte ineludible. A mí, una reflexión más, Gloria. Sí, a mí me gustaría quizás... perdón. Acabas tú, Gloria. A mí me gustaría agradecer a Roche y a todos vosotros, ¿no? este tipo de iniciativas, porque creo que realmente es esencial poder explicar en qué consiste tanto la terapia génica como la terapia celular. Creo que tanto los médicos en formación como la sociedad en general deben conocer cómo funcionan estas terapias y cuáles son sus limitaciones. Porque la base para desarrollar nuevas terapias es conocer el funcionamiento tanto de la enfermedad como de la terapia que vas a aplicar. Entonces, es muy importante que el médico que está aplicando estas terapias, a los investigadores básicos o más básicos como yo, nos cuenten lo que ven y cuáles son las limitaciones que ellos observan, porque es la única manera de avanzar juntos, ¿no? Hay que conocer para poder sacar todo el provecho que se puede sacar de estas nuevas terapias, y nosotros necesitamos aprender mucho de la práctica clínica. Pues muchas gracias. Y un último apunte, José María. Sí, contestando a la pregunta de los pacientes, en el Plan Nacional de Terapias Avanzadas había representación de los pacientes, de manera que están directamente implicados en esto, y yo, a ver, como reto para el futuro, lo que veo es que tenemos que tener lo que acaba de decir Gloria, ¿no? Más integración en los hospitales de ciencia básica, de investigación, que sepamos que los hospitales es donde se ponen estos tratamientos y que los médicos que los ponemos tenemos que tener el apoyo de los científicos tan brillantes que tenemos y contestar a preguntas conjuntas para poder beneficiar a nuestros pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido una mesa de lujo. Estamos 10 minutos tarde sobre el horario previsto, pero yo creo que me van a reñir los organizadores, pero yo creo que ha merecido la pena. Y la verdad que gracias por un informe tan perfecto, tan interesante, y por la mesa redonda de hoy que yo creo que todo el mundo que ha asistido ha aprendido muchísimo. Gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la Fundación.